Para eso hay que ser libre y tener autoridad. Amén. Vámonos, vamos a continuar con esta serie y hoy terminamos con ella. Llamados o escogidos. Y lo que queda de esta serie, yo quiero que usted le ponga mucha atención, porque allí vamos a ver la característica entre un llamado y un escogido, pero ya en connotación final, cuando se va a recibir lo que Dios se ha propuesto conforme al propósito y conforme al llamado. Porque Dios llama, pero llama con un propósito. Y el propósito es la asignación, la voluntad que Él tiene en su corazón para usted y para mí. Pero créame que Dios no va a ir nunca en contra de nuestra voluntad. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El escogido identifica cuál es la voluntad de Dios y está dispuesto a morir a la de Él para hacer la de Dios, sabiendo por fe que la de Dios es agradable y es perfecta. Pero todos somos llamados. Todos. Hay un llamado general y universal. Venid todos los que estáis cargados y cansados. Venid, que yo no haré descansar, dice el Señor. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Vengan todos. Ahora, cuando vengan todos, ahí vamos a hacer una reunión, vamos a ver quién fueron los escogidos de todo eso que llegaron. Amén. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad? La primera serie que hablamos, la segunda. Pues le voy a dar un retoque de lo último que hablamos de manera escatológica, de uno de los beneficios que tienen los escogidos, y es que aún en los tiempos finales Dios va a tomar una decisión que va a trascender mundialmente. Eso es escatología, que lo voy a dar más por arribita porque para no desconectarlo de cuál es la esencia del mensaje. Y mire lo que dice aquí. Yo quiero que me lo ponga en pantalla, por favor, y en la transmisión. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22. Yo decía en la serie pasada que vienen tiempos malos y peligrosos. Algunos de los hijos como que me miraron y se asustaron. Pero estaba en connotación de decírselo. De aquí hacia adelante, los tiempos son malos y son peligrosos, como dice la Biblia. Y si usted se siente tranquilo y bien, mire lo que está aconteciendo de manera general y apercíbase, porque la garantía de protección divina y garantía de que Dios nos va a cubrir, no importa lo que está aconteciendo en la tierra, es estar conectado con su presencia. ¿Se me fueron o están aquí? Y esto es esta promesa es tan, la garantía tan certera y tan fiel de Dios, que mire lo que Dios no que es capaz de hacer, que va a hacer, porque lo dice su palabra y yo la creo, proféticamente hablando en Mateo 24, versículo 21, que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de quién? Por causa de quién? De los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sabe qué no está revelando aquí el escritor? Que esos días malos y peligrosos que se van a manifestar en la tierra, que ahora están en los comerciales, Dios lo va a cortar. Dios va a disminuir esos tiempos. ¿Por amor a quién? A nosotros los escogidos, que hemos creído en Él y que no vamos a depender de nada de lo que podemos ver o podemos recibir, porque Dios va a ser nuestro escudo y va a ser nuestra protección. ¿Están aquí? Dios es capaz de mover el sol, mover la luna, parar la atmósfera por amor a sus hijos. Por amor a sus hijos. Usted tiene que creer que usted le sirve a un Dios de poder y que nada ni nadie está por encima de Dios. Él tiene nombre sobre todo nombre, y no importa lo que pase aquí en la tierra. Si usted está conectado en el cielo, su dependencia no viene de aquí, viene de arriba, a donde esté sus ojos, donde esté su corazón. Gloria a Dios. Llamado o escogido. Yo quiero ser escogido. ¿Cuántos quieren ser escogidos? Y yo quiero terminar esta serie tomando como base la característica
de los llamados versus las características de los escogidos. Y como referencia quiero tomar Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10. El libro del profeta Jonás, uno de los profetas menores. Mire qué pasó aquí. Famosa esa lectura bíblica, esa crónica bíblica. Nínive, el llamado al arrepentimiento de Nínive, que se encuentra en Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10. Y toda esa historia, como vino palabra de Jehová a Jonás, diciéndole: levántate y ve a Nínive, pregona contra aquella ciudad. Dile que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de sus malos caminos, porque yo he decidido destruirlo por sus acciones, por sus actitudes. Pero ve, pregónale, ve, predícale, ve, dile, ve, háblale, ve, dile que se arrepientan. Y Jonás, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia y de bondad, no fue a Nínive. Él cogió para Tarsis, a una dirección muy opuesta a lo que Dios lo estaba llamando, porque él sabía que cuando Dios manda alerta, mensaje y palabra para alguien, es para que se arrepienta. Por la intención de Dios no es destruirlo, sino es bendecirlo, es perdonarlo, es cambiarlo, es fortalecerlo, es levantarlo. ¿Alguien está aquí o se me fue? El profeta Jonás, en su conocimiento natural, dijo: no, yo voy a predicar a esa gente que sigan pecando para que Dios lo destruya. Y se fue a otro lugar. Y ahí usted ve que dice la historia que Dios levantó una gran tormenta en la mar y provocó que Jonás fuera tirada al agua, y un pez grande ¡fup! Y allá lo llevó a que empiece a caminar pregonando y anunciando el evangelio y el arrepentimiento a Nínive. Pero mire que dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 4 al 10, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, ¿verdad? O sea, cuando ya el pelo lleva, ya él empieza a caminar camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estaba llamando a un arrepentimiento y estaba estableciendo un tiempo profético. No era de que mira, piénsalo, que no sé cuándo va a pasar. No, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era una palabra profética certera. Fue Dios que lo mandó. Y los profetas se respetaban antes. ¿Por qué? Porque habían tantos falsos profetas ahora, que la gente ve y dice veo sin ver, habla sin Dios decirle. Y mucha gente ha sido confundida por falsa profecía, falsa palabra. En aquel tiempo el profeta se respetaba. El profeta que entraba en una ciudad, el rey temblaba y todos los moradores. ¿Qué es lo que va a terminar de decir? ¿Bendición o hay juicio? ¿Qué pasa? Que el temor a usted le va a llegar cuando viene una palabra de Dios, según su condición y según sus actitudes. El que está alineado a la palabra de Dios y quiere servir al Señor de todo corazón, no tiene ningún temor. ¿Por qué? Porque lo que va a venir es palabra de Dios, de bendición, porque sabe cómo está su vida, que está alineada a la voluntad de Dios. El que siempre tiene temor de algo es que está totalmente torcido. Y como sabe que puede venir una palabra de repente reveladora, lo puede confrontar o puede activarse algo profético negativo en su vida. ¿Pero por qué? Por el estilo de vida que tiene delante de la presencia de Dios, conociendo la voluntad, pero al final hace la de ellos. ¿Están conmigo? Nínive estaba incursionando en actitudes que eran abominables ante la presencia de Dios. Pero Dios nunca va a traer un juicio. Dios nunca va a traer consecuencias en un hijo, en un pueblo o un reino, sin antes no darle oportunidad de arrepentimiento. Porque Dios es un Dios de amor, de bondad. Como decía la pastora, Dios no te señala ni te juzga. Dios lo que quiere es que te arrepientas, que realmente lo busques de todo corazón, para Él entregarte todo lo que tiene para ti, para Él entregarte las bendiciones que tú anhelas tu corazón. Porque los pensamientos de Dios no son de mal, son de bien, son de paz, para darte al final lo que tu alma necesita. Porque a veces creemos que necesitamos algo, estamos buscando saciar nuestra necesidad y nos damos cuenta que al final nos sentimos vacíos. Porque tu llenura no está en lo que tú quieres, sino en lo que tú necesitas, que Dios tiene reservado con tu nombre y apellido. Pero para eso tienes que buscarlo de todo corazón. Para eso tienes que acercarte a Él. Bueno, Jonás entra a Nínive. Jonás 3, del 4 a 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad
camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron que ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Oiga eso, escuchar la predicación y manifestar una actitud de ¿qué? De arrepentimiento, pero no de conversión. Pastor, ¿qué usted dice? Que el arrepentimiento es una cosa y el convertirse es otra. El arrepentimiento es que usted reconoce lo que está mal en el momento de manera temporal, pero luego la palabra, Satanás se saca del corazón y usted sigue haciendo lo mismo por lo que usted se arrepintió. Wow. Pastor, ¿cuál es la diferencia de arrepentimiento y conversión? Que el arrepentimiento es usted reconocer que está haciendo algo malo en el momento que escucha la palabra, pero luego Satanás le saca la palabra del corazón y entonces usted vuelve a hacer lo mismo por lo cual usted lloró y se arrepintió. Pastor, ¿y conversión qué es? Es usted cambiar. Se arrepintió, pero también tuvo eso en el corazón de decir: no lo vuelvo a hacer más. Yo no vuelvo a caer en esa debilidad. Yo quiero cambiar. Padre, ayúdame, transfórmame. Yo no quiero volver a hacer lo mismo porque quiero agradarte a ti. Y esos cambios dan resultados, ¿qué? Positivos. Dan el perdón de Dios. Dan la restauración de Dios. Los cambios, la transformación. Porque Dios te revela la palabra. Te revela tu condición. Tú te compunges. Tú lloras. Pero Dios no va a quebrantar tu voluntad. Tu voluntad sigue ahí. Solamente no arrepentirte, sino entregarle tu voluntad, aunque te duela. Pero al final ese dolor se va a convertir en gozo, en paz, en bendición, porque entregaste tu voluntad por la de Él. Y ahí está Dios para ayudarnos cuando no podemos. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de nosotros, se trata de Él. Rendirnos. Padre, yo no puedo, pero ayúdame. Y Dios, que ve su sinceridad, Dios que ve que usted puede entregar su voluntad, no lo hará, no lo ayudará, no lo va a fortalecer, no lo va a levantar. Pero Dios nunca va a quebrantar su voluntad, ni la mía. Dios parte a partir de una voluntad real y sincera. Esa es la diferencia de arrepentirse y convertirse. ¿Usted sabe qué hizo Nínive? ¿Usted no está escuchando qué hizo Nínive? Dice que creyeron los hombres de Nínive y proclamaron que, óigame bien, ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Señores, ¿usted sabe qué significa la palabra ayuno y cilicio en el tiempo de los judíos? Y eso práctica el día de hoy. Significa dolor, arrepentimiento, humillación. Yo dejo de comer, me tiro en cilicio en el piso y te digo: Señor, perdóname. No haga lo que tiene pensado. Arrepiéntete, Dios amado, de hacer eso. Nosotros vamos a arrepentir, no lo vamos a hacer más. No podemos hacerlo, Señor. Ten misericordia, ten bondad con nosotros. Cuando Dios ve a un hombre o una mujer que apela a las herramientas espirituales, lo que es el ayuno, la oración, y suelta su comodidad de confort en su cama y se tira en el piso, diciendo: Señor, estoy aquí, perdóname, estoy aquí, ayúdame. Estoy aquí, fortaléceme, no tome en cuenta mi pasado, hazme de nuevo. Cambia mi corazón, cambia mi pensamiento. Y Dios que ve un hombre, una mujer que se humilla y se arrepiente, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios de misericordia. ¿Están aquí todavía o se fueron? Pastor, ¿qué siguió pasando en Nínive? Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de ceniza. Yo estoy diciendo a usted para poder hacer un poquito de metáfora que usted me pueda entender. República Dominicana, se levanta un profeta, se empieza a caminar por los sectores o públicamente hay una red de un video, porque ahora las cosas se expanden por el video. Dios dijo que va a destruir la República Dominicana en 7 días. Toda la República Dominicana se humilla,
Se está de rodillas en la plaza, en la 27, en la bandera, todo el mundo de rodillas en República Dominicana. El presidente convoca un ayuno en República Dominicana entero. El presidente también se quita su comodidad de su palacio y se tira en el piso también con sus ciudadanos a clamar a Dios para que Dios le perdone. Eso pasó en Nínive. Desde el más chiquito hasta el más grande. Hombres chiquitos, grandes, ricos, pobres, niños, todo el mundo, animales, ayuno y humillación. Eso fue lo que ellos hicieron. Ustedes dirían, wow, pero qué arrepentidos estaban. Eso es arrepentimiento. Usted puede hacer lo que usted haga temporal, pero si no hay una actitud realmente de querer cambiar y no se convierte, no hay cambio. Usted vuelve a hacer lo mismo aunque no quiera, porque es que su voluntad está dentro de usted. Es rendirse ante Él, decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo no puedo volver a ser igual. Quiero que me ayude. Mi amado, cuando yo leí esto lo que voy a leer ahora, yo me conmoví en mi espíritu. Dice el rey, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosas algunas, no le den alimento ni beber. Ese rey se levantó y mandó ayunar a todos los animales. Ese fue más allá de lo normal. Digo, Dios, no tan solo nosotros, no, hasta los animales van a ayunar, pero por favor, no nos destruya. Amado, eso movió a Dios. Lo que Jonás se sospechaba, eso pasó. ¿Sabe qué dice más adelante? Dice el rey, cúbranse en silicio, hombre y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértense cada uno de su mal. ¿Qué es lo que el rey dijo que hicieran? ¿Que se arrepintieran? No, el rey dijo, conviértanse. El rey le dio el código. Le dijo, no se arrepientan solamente, también conviértanse. Por eso con Juan Bautista le decía a los pecadores que iban al desierto a buscar la prueba de Dios, decían, convertidos y arrepentidos, para que vengan tiempos de refrigerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan estaba diciendo, tan solo no te arrepientas, reconoce tu mal, pero también cambia. Cambia. Pastor, ¿qué hay que cambiar? Cógelo poco, para que tú lo entiendas. Mira lo que hay que cambiar, mire. Este es mi destino. Viene la rebelión. Voy a chocar. Viene la destrucción. Me dice, hay un obstáculo ahí. ¡Párate! Se te abren los ojos espirituales. Se te abre el sentimiento de Dios. Se te revela lo que inconscientemente o conscientemente estás haciendo, que te va a llevar a unos caminos de destrucción. La palabra de Dios dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de ¿qué? De muerte. Por ahí está Dios por su palabra. ¿Para qué? Para revelarnos las cosas que el enemigo tiene para nosotros ocultas, para que nos arrepentamos, nos convertamos y cambiemos de dirección y digamos, ya no voy a seguir por ahí porque Dios me alertó, Dios me perdonó, Dios me dio la oportunidad, ahora voy a cambiar de dirección, ahora mi norte es aquí es que está Dios, está la familia, está la presencia, está la bendición de Dios para mí. ¿Sabe qué dice el rey? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no perecemos? El rey dijo, vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos y a convertirnos, vamos a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, porque Dios está mandando un profeta, porque Él nos ama, porque no quiere Dios la muerte del pecador, sino que el pecador se aparte de sus pecados y busque el oportuno socorro y el perdón de Dios. Y sigue diciendo el rey, puede arrepentir Dios y puede ser que se le aparte el ardor de su ira y no perecamos. Pero mira que dice al final el texto del 10, exactamente el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. No lo hizo.
La intención de Dios era que ellos se arrepintieran de sus malos caminos y buscaran el perdón de Dios, para Dios perdonarlo, para Dios levantarlo, para Dios bendecirlo. Dice la palabra que al hijo que Dios ama, a este corrige. Y Dios por su mismo amor, si tiene a veces que dar nuestro manoplazo, nos lo va a dar. ¿Para qué? Para que abramos nuestros ojos y nos detengamos de las cosas que estamos haciendo, porque Él nos ama y Él no va a permitir que nos perdamos, porque nos escogió, nos eligió, nos clasificó de tantas miles y miles y millones de gente. Él te miró a ti, te miró a mí, no miró a nosotros. Ese privilegio es digno de valorar, pero el que es llamado no valora. El que es llamado y le huye a ser escogido no valora las oportunidades, ni valora el perdón, ni valora la bondad y la misericordia de Dios. Nínive tuvo arrepentimiento temporal, pero no conversión. Ellos ayunaron, lloraron, se tiraron el cilicio, pero un tiempo prudente. Luego volvieron a hacer lo que hacían. ¿Por qué? Porque lo que hubo en ellos fue un arrepentimiento, no fue una conversión. El que decide cambiar y se rinde ante los pies de Dios, y Dios lo coge con su mano y lo levanta, jamás vuelve a hacer lo que hacía, porque Dios cambia, Dios transforma, Dios perdona. Si bebía, no bebe más; si usaba droga, no usa droga más; si fornicaba, no fornica más; si adulteraba, no adultera más. Porque cuando Dios lo coge para cambiarlo, porque tiene voluntad de hacerlo con sinceridad, jamás lo vuelve a hacer, porque en Cristo hay libertad. Pero no actúa no de una posición de arrepentimiento, sino de una voluntad de convertirse, de producir cambio, de querer dejar lo que sabemos que al final nos va a traer muerte, pero que en el camino nos va a estancar las bendiciones de Dios. Porque en el camino a veces no nos damos cuenta que vamos caminando hacia la muerte. No, porque el enemigo nos pone satisfacción y deseo en nuestra voluntad humana, natural, y mejor preferimos perder lo eterno por lo que perece. Es un momento nada más, porque el hombre de nada se sacia de lo que está en la tierra. Se va a saciar, ¿sabe por qué? Por un tiempo determinado, pero luego vuelve a su condición del vacío, vuelve a su condición de su situación emocional, como se siente, porque lo único que llena se llama Dios. No llena el hombre, no llena la mujer, no llena los cuartos, no llena nada, ni los bienes, nada. Arrepentimiento temporal en Nínive no fue la conversión que Dios esperaba. El llamado y no valorar el arrepentimiento o la oportunidad de Dios nos hace ser ignorante a su voluntad, consciente e inconscientemente. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted ignora la oportunidad que Dios le está dando y usted sigue pecando, ¿usted lo hace por ignorancia, inconsciente o conscientemente? La consciente, usted sabe que está haciendo mal, pero se la juega. Eso es peligroso. La inconsciente es la que Dios dice: wow, Él no quiere, pero está atado. Voy a hacer lo imposible para libertarlo, para seducirlo, para que me entregue su voluntad, porque yo no lo puedo hacer si no me entrega su voluntad. Aún Dios queriendo, no puedo hacer nada si usted no se lo permite. ¿Cómo así, pastor? Claro, Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta. Si alguno, primero dice, si alguno oye y me abre, entonces, si tú me oyes y me abres, yo entro. Si tú no me abres, sabiendo que yo estoy en tu puerta tocándote, yo no voy a entrar. Tú tienes que abrirme para yo entrar en tu corazón y arraigar de ti lo que te está haciendo la guerra, lo que te está haciendo débil, lo que te está haciendo fallar. Pero ábreme, ábreme, no me dejes afuera, ábreme. Pregonó Jonás, perdón. La palabra pregonar es anunciar con alta voz una información de manera pública para el conocimiento de lugares específicos. Y cuando llega una persona con sed de la palabra, es que quiere cambiar. Pero solamente con querer cambiar y no hacer
las acciones correspondientes para alejarse de las cosas que le limitan a esos cambios, entonces usted nada más quiere, pero sin acción. Y la voluntad debe estar conectada con el movimiento. Y el movimiento es la acción. Si eres tú que me estás haciendo la guerra, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Apártate de mí, no te quiero a mi lado. Corro, ¿por qué? Porque tú me estás haciendo limitación a yo recibir lo de Dios, a yo fallarle a Dios. Y yo me propuse en mi corazón no fallarle a Dios, serle fiel, porque Dios es fiel. Si queremos y no accionamos, entonces estamos, yo quiero, pero me gusta. Yo sé que está mal, pero eso es lo que siento. No. La revelación dice, acciono. Y me alejo de lo que realmente me limita y me está haciendo claudicar en lo que yo he decidido dejar. Y Dios me da la oportunidad de perdonarme. ¿Qué hizo Nínive? Me arrepentí. Lloré. Silicio. Proclamé al pueblo entero. Nos humillamos. Dios nos perdonó. Sí, me siento diferente. Siento gozo. Pero ese gozo y ese perdón es responsabilidad suya y mía mantenerlo. Porque Dios te perdona, pero tu responsabilidad es mantener ese perdón. ¿Y cómo mantengo ese perdón, pastor? Caminando donde dijo que camine. Y deje de caminar donde Él te sacó. Den un aplauso a Cristo. No hacer los cambios correspondientes luego de haber recibido la oportunidad del perdón y luego de haber recibido el conocimiento de lo que debemos cambiar, podría traer a nuestras vidas graves consecuencias. Se lo voy a leer, eso fue un pensamiento. Se lo voy a transmitir. ¿Dónde está eso, pastor? No, eso fue un pensamiento. Se lo voy a transmitir. No hacer los cambios correspondientes luego de haber recibido el conocimiento de lo que debemos cambiar podría traer en nuestras vidas graves consecuencias. Porque después de la oportunidad y el perdón, y usted vuelve a claudicar donde Dios lo sacó y donde Dios quiere sacarlo, entonces Dios no se niega a sí mismo. La misma tiniebla que te tiene atado en ese lugar, cuando dice, le voy a dar, Dios hace así. Porque Dios nos niega su palabra. Dice que la consecuencia del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. No es que Dios falló, no es que el amor se apartó, es que usted mismo activó las consecuencias adversas por sus acciones a un Dios teniendo la intención de perdonarlo. Entonces el que es llamado no valora el perdón, no valora la oportunidad, porque está atado en su propia voluntad y en su propio deseo. Si llega un momento que ya la gracia, que la oportunidad y el perdón llegan a su límite, y entonces es que usted ve la consecuencia eminente, producto a sus acciones y sus decisiones conscientemente. Que la inconsciencia es lo que usted hace que usted no lo sabe. Está atado y no lo sabe, pero la conciencia es que usted se revele lo que está haciendo, ya tiene el conocimiento, y usted diga, ya yo lo sé, pero entonces ahí Dios dice, ya no es por falta de conocimiento, ya no hay inconsciencia, ya es conscientemente. Y eso trae consigo resultados adversos. Pastor, no cambié el mensaje. No, estoy en el mismo mensaje. Metáfora, ejemplo, referencia. Señores, si yo le digo a usted que Nínive, Dios al final lo destruyó, ¿me sorprende? Sí, vámonos a Nahum, capítulo 3, versículo 7. Al profeta Nahum se levantó, óigame bien, dijo, todo lo que vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán los consoladores? Se levantó un profeta, ya no fue Jonás, fue Nahum, léalo ahí en la pantalla, y dijo, Nínive va a ser desolada, ni aun los consoladores te encontrarán. Y al final Nínive fue destruida. Y si usted se va conmigo y se conecta ahora, ahora fue que usted aterrizó. Wow, pastor, después que Dios le mandó un profeta, después que ayunaron, se arrepintieron, lloraron, Dios lo perdonó y luego al final fue destruida. ¿Qué pasó, pastor? Yo se lo dije al principio, ¿qué fue lo que pasó?
siguieron fluctuando en su mismo pecado. Aunque se arrepintieron por un momento, pero volvieron a hacer lo mismo. Entonces ahí ya no hubo oportunidad. Dios levantó al profeta Nahum y profetizó contra esa ciudad y al final fue destruida. Ahora Dios hizo la gestión de perdonarlo. Dios lo perdonó. Dios le dio la oportunidad. Le mandó la palabra. Entonces Dios falló. No, Dios no falla. Dios siempre va a tener la intención de perdonarnos. Nosotros, si no valoramos ese perdón, somos los que activamos la consecuencia en contra. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y decidimos cambiar de nuestros caminos. Eso pasó con Nínive. Esa es la misma operación que Dios manifiesta en una persona. Te revela, te trae conocimiento, conciencia de lo que está haciendo. Te dice, te puedo perdonar. Si cambia, si viene para este lado, de corazón sincero. Es verdad, sí, me olvido de todo lo que hiciste y te hago de nuevo. Tus pecados los tomo y los echo al fondo de la mar. Cuando Satanás venga a usted a hablarle de su pasado y su pasado no está en su presente, repréndalo. Se lo voy a repetir de nuevo. Cuando el enemigo quiera a usted hablarle de su pasado, de la cual usted se arrepintió y usted sabe que Dios lo perdonó, usted se mantiene perdonado, repréndalo. Porque ya el pasado en usted no tiene efecto. Porque Dios hace las cosas todas nuevas. Dice la palabra que Dios toma nuestro pecado y lo echa al fondo de la mar. Y jamás se acuerdan de eso. Dios no es como las damas. Y perdóneme que le voy a tirar este misil a las damas, un bocapié. Las damas perdonan y a los 20 años dicen, ¿tú te acuerdas ya en el 96 lo que pasó? Digo, pero mujer, ¿tú no me perdonaste? No, para que no se te olvide. Me perdonan las damas. Pero esos son las que están afuera. Las que perdonar y olvidar. Y si no han olvidado, ore y ayune. Que Dios se lo saca del corazón. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Dice eso 30 años de eso. Digo, bueno, que tú sepas. Cuidado. Digo, ay Dios mío. No me he perdonado nada. Me engañó. Se está gozando la joven ahí. Gloria a Dios. Eso es una dinámica, ¿verdad? Para que usted rompa, que lo veo como muy tenso. Pero sigo en serio. Entonces, vamos a valorar las oportunidades de Dios y el perdón. Porque lo bueno de Dios es que cuando Él nos da la palabra y nos compunge para que nos arrepentamos, Él está con la mano abierta para que nosotros tengamos nuestra voluntad para hacernos así. ¡Pam! El pensamiento, el deseo y la voluntad y no hace nuevo. Pero cuando no entregamos por completo y amagamos, no funciona. Usted va a seguir atado en su misma posición. Entonces, vamos a valorar esa oportunidad de perdón. Porque hay muchos que quieren ser perdonados. Le digo algo. Hay muchos que anhelan que Dios les dé un cosita así para venir de cabeza y entregarse por completo. Señor, gracias. Y Dios ni lo ha mirado. Entonces usted y yo, que de tantos millones de gente, Dios nos miró, nos llamó, nos escogió, nos santificó, nos justificó, nos entró. Vamos a perder esa oportunidad tan grande de ninguna manera. Tenemos que aprovecharla y decir, Señor, gracias por tu perdón, gracias por la oportunidad. Aún yo no siendo merecedor, tú me perdonaste. Aún no siendo merecedora, tú me miraste. Gracias, papá. Y camine. Si siente débil, busca a Dios y diga, fortaléceme. No te quiero fallar, Padre. Y hay oraciones que se contestan de una vez. Esas son las que son inmediatas. Hay otras que pueden esperar. Amén. Entonces, al final Nínive, ¿qué pasó? Fue destruida. Y Dios no hizo intención de perdonarlo. Sí. Buscó la forma de llevar a un profeta que le pregone. Claro. Pero al final, el hombre, hablando de hombre, incluye a la mujer, es arquitecto de su propio destino. Dios le llama, le revela, le escoge, le perdona, pero Dios no puede quebrantar su voluntad. Ustedes están aquí, ¿sabe por qué? Por voluntad propia. Usted se levanta temprano y suelta todo lo que la gente le puede traer enemigo. Usted dice, tengo voluntad de ir a adorar a Dios, dedicar el tiempo a mi Señor.
Justo porque después pasó ahora mismo y irse a pecar. Las puertas están abiertas. Yo no lo voy a agarrar. Pues no lo agarra Dios a usted, no yo. Yo oraré. No puedo parar, sí dice. ¿Por qué no se va? Porque usted sabe que al final hay algo que es importante para usted. Es algo que lo tiene llamando, diciéndolo: te amo, te amo, no te alejes, te amo, mantente, te amo, no mire hacia atrás, te amo, mantente donde te puse, te amo, no te quiero que te pierdas porque te amo. Pastor, ese fue Nínive. También se los he cogido, los pueden matar adentro. Los escogidos los pueden matar adentro. Mejor le lloran a Dios y se arrastran en el piso. Y no miran hacia atrás cuando Dios ya lo sacó y lo perdonó. Y dan señales inmediatas de cambio cuando Dios los llama. Pastor, referencia bíblica. Vámonos a 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Vamos a ver qué dice aquí. Dios escogió a Eliseo a través del profeta Elías. Y en el capítulo 19, versículo 16, dice: tú vas a ungir a Jehú, hijo de Nisi, ungirá por rey sobre Israel. Eliseo lo ungirá como profeta en tu lugar. A Jehú, hijo de Nisi, lo ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí Dios le está revelando a Elías, el profeta que había escogido para que supiera Elías. Eso se llama escoger. ¿Usted cree que no había mucho en el tiempo de Eliseo? Había mucho, pero Dios miró y dijo: tú. Así se dio con nosotros. Mira la tierra. Y eran todas las naciones así mirando. Y cuando toque República Dominicana es así, mire. Y usted está por ahí quebrantado. Y usted quebrantado en depresión. Por ahí está herida, sin dirección, sin destino. Y Dios es así. Y mire así. ¡Pap! Vengo ahora. Y diga ahí tranquilo. Y empieza ahí. Cuando haga así, ¡pam! Eso se llama escoger entre muchos. Escoger entre muchos. Eliseo no era el único en ese lugar. Eliseo era uno entre muchos. Y la palabra escoger significa una clasificación que se hace de algo o de alguien entre muchos. Lo leí, ¿verdad? Al principio de la primera serie. Entonces, en Eliseo fue escogido por Dios. Dios le reveló a Elías: úngeme a Eliseo, que va a ser profeta por ti. Y dice la palabra: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: Eliseo, hijo de Safat, ungirá por un profeta en tu lugar. Y dice la palabra que cuando Elías pasó por donde Eliseo, le dejó caer el manto. Y Eliseo reconoció el llamado. Y usted se va al versículo donde Elías le dice: ¿qué tú quieres que yo te dé? Y Eliseo le dice: una doble porción de tu espíritu. Cuando Dios habló con Elías, que Elías llamó a Eliseo, ¿sabe qué Eliseo hizo? Estaba arando la tierra con 2 yuntas y 2 bueyes. Y cuando el profeta lo llamó, se paró. Lo primero que hizo fue que mató a los bueyes. Y agarró la leña de la yunta, que la yunta era como unas leñas, como un yugo que le ponían delante al buey, como de madera fuerte. Y después ponían una herramienta que iban, mientras el buey iba dándole, eso iba arando la tierra. Y ahora hay para mecánica que hacen eso, pero antes era así, a la blanco y negro. ¿Sabes qué hizo Eliseo? Mató sus 2 bueyes, que es su herramienta de trabajo, de producción. Y agarró la leña, agarró la madera de los yugos, de la yunta, hizo ahí un fogón, cocinó los bueyes y lo dio al pueblo, alrededor. ¿Sabes qué me hizo eso a mí? Eliseo, me imagino que dijo: bueno, si este hombre de Dios me llamó, este pasado, yo lo quemo hoy. Y esa es la primera señal
de un escogido. Que cuando Dios te llama a una asignación, tú quemas el pasado. Y el pasado tú lo cierras y abres nueva apertura para lo nuevo de Dios. Eliseo dijo: yo no vuelvo a ser sembrador más. Esos bueyes yo no necesito más ni esa yunta, porque tengo un llamado, tengo una asignación. Y para que el pasado no me llame, yo voy a cerrar ese ciclo y voy a abrir el nuevo que Dios ha establecido en mi vida. Dile que te queda al lado: mata a los bueyes. Mátalo. Mátalo. Y voy a profetizar. O lo mata o Dios te lo mata. Una de las dos. Así es que está Dios. O lo mata o Dios te lo mata. Una de las dos. Pero como Dios no es un Dios de muerte, sino de vida, Él lo que quiere es que nosotros reconozcamos la posición y nos arrepentamos y nos convertamos y empezamos a caminar lo que Dios ha dicho. ¿Se me fueron o están aquí todavía? Ahora yo conozco un Dios que le da a usted la oportunidad de quitar los obstáculos y las limitaciones. Pero si usted no tiene ánimo de hacerlo, Él le dio un empujoncito. Le da un empujoncito. Él se lo da. Cuando usted es escogido. En lo que usted es llamado, usted quiere perderse, lo deja que se pierda. Pero el que ha escogido, Dios va a hacer todo lo posible para que entienda. Porque fue que lo escogió. No fue desde ahora. Lo escogió desde la eternidad. Para entregarle la salvación y las bendiciones que le puso su nombre y apellido. Entienda eso. Eliseo mató a su buey y mató a la yunta. Y se fue con Elías. Recibió el llamado de Dios. Lo primero que hizo Eliseo fue característica de querer cambiar de inmediato. Si mató su herramienta de trabajo, ¿qué está diciendo Eliseo? Yo no siembro más. Ahora yo no soy sembrador. Ahora yo soy profeta. Y empezó a caminar al llamado de Dios. Pero si él dice a un primo, guárdeme esos bueyes y la yunta, no sé, hay un llamado. Pues si no me funciona, para yo volver a venir a buscar los bueyes y hará. Él dijo: me funciona o no me funciona. Yo creo que si Dios me llamó, va a funcionar. Mato los bueyes y quemo la yunta. Eso es actitud de cambiar. Eso es actitud de cerrar lo viejo para recibir lo nuevo. Eso es actitud de decir: yo no vuelvo a sembrar más. Ahora yo voy a profetizar y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Dios para con Eliseo? El propósito de Dios para Eliseo era ser profeta en sustitución de Elías. Pero Dios tenía que ver en Eliseo la característica de un hombre o una mujer que se merece recibir lo que Dios establece como propósito. ¿Por qué Dios no ungió y le entregó la transferencia de la unción de Elías a Eliseo con el llamado? No, porque hay un espacio donde Dios nos va a empezar a caminar, caminemos en Él, y Él va viendo nuestra actitud, va evaluando nuestra intención, nuestro rendimiento, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Mire qué dice aquí. Primero, conversión manifestó, cambió de inmediato lo viejo por lo nuevo. 2, eliminó el pasado mentalmente y accionó dándole apertura a lo nuevo. Porque le voy a decir algo, nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar de la boca para afuera. Pero si no cambiamos los pensamientos y entramos a nuestro corazón, que no se trata de un órgano cardíaco que bombea la sangre al cuerpo, sino el asentamiento de nuestra alma, donde mueren nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Si no entregamos esas dos cosas a Dios, lamentablemente, aunque nosotros queramos, no vamos a poder dominar, de cerrar con el pasado para recibir lo nuevo de Dios. Tenemos que entregar nuestra voluntad de pensamiento y de condición de deseo. En nuestra mente está el pensamiento y en nuestro corazón está nuestro deseo. Entonces tenemos que orar y decir: Señor, te entrego mi pensamiento, cámbialo y arranca de mi corazón todo sentimiento que vaya contrario a yo cumplir el llamado por lo cual tú me escogiste. ¿Estamos claros? Entonces, 3, honró el manto elegido por Dios para su crecimiento y desarrollo espiritual, para transferirle el depósito que Dios había establecido entregarle. Eliseo le sirvió a Elías
con humildad, con obediencia. Colaboró con el ministerio de Elías. Honró el manto de Elías. Y por eso la unción de Elías le fue transferida a Eliseo 2 veces, según lo que Eliseo pidió. Pero para eso tuvo que tener un tiempo de servicio. Honró el manto que Dios usó para llamarlo. Honró el manto que Dios usó para transferir la unción. El manto que usted no honra, ese manto no le transfiere a usted nada. El manto en el cual usted no cree, usted no va a recibir nada de ese manto, porque usted se hace sabio en su propio conocimiento. Usted no va a valorar, ni va a honrar, ni va a respetar, ni va a obedecer. Elías llamó a Eliseo, y Eliseo dice, y le servía y siguió a Elías. Y fue siervo de Elías. Como fue siervo de Elías, lo respetó, lo honró, colaboró. Y al final, ¿qué dice Segunda de Reyes? Capítulo 2, versículo 9 al 13. Mire qué dice aquí. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 13. Voy aterrizando ya. Mire qué dice allí. Le leo. Cuando habían pasado el Jordán, ¿verdad? Que ya llegó, pasó el tiempo de que Eliseo le sirvió a Elías, le obedeció a Elías. Llegó el momento de que se le transfiriera la unción a Eliseo. Vino la prueba final. Quédate aquí que Dios me llamó. Quédate aquí que Dios me llamó. Pero Eliseo seguía ahí. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Entonces, después de pasar todas esas pruebas de distracción, de persistencia, de estar ahí, ahí dice, cuando había pasado el Jordán, Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, que yo, antes que yo te sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que me dé una doble porción de tu espíritu. Ahí Eliseo pidió lo que él quería. Pero Eliseo pasó ese tiempo de servicio, ese tiempo de honra, de obediencia y de respeto. Entonces dice Elías, cosa difícil has pedido. Pero como Elías entendió que no dependía de él, sino dependía primero de Dios y dependía del nivel espiritual que Eliseo hubiera habido alcanzado en el proceso de formación y desarrollo como servidor de Cristo y profeta de turno. ¿Están conmigo? Entonces Elías dice, como a mí no me compete decirte que no ni que sí, vamos a hacer una cosa. Mira que Elías le dice sabiamente, le dijo, cosas difíciles has pedido, pero si me viene cuando yo te fuera quitado de ti, te será hecho. Y si más, no. Elías lo que está diciendo a Eliseo, si tú tienes el nivel espiritual para que los ojos te sean abiertos y tú ves lo que va a acontecer aquí, que no es natural, entonces yo entiendo, ya tú pasaste la prueba y el proceso y estás preparado para que mi manto te sea transferido. Estás preparado para entregarte lo que Dios estableció. Estás preparado para que se haya transferido lo que Dios, ¡ay, Shama! Tiene preparado para ti lo que Dios estableció para ti. Dice la palabra, y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, ¡pum!, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga esto, métase ahí. Elías fue subido al cielo en un torbellino. ¡Wow, wow, wow, wow! Viendo a Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Vio o no vio? Entonces Eliseo vio. Y lo que estaba pasando ahí no era natural. Fue que los ojos de Eliseo estaban abiertos espiritualmente, porque estaba conectado, porque honró el manto, porque sirvió, porque creyó, porque dejó el pasado atrás, caminó lo que estaba de adelante y creyó lo que Dios había establecido. Dice, viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo. Y dice, y nunca más le vio. Y dice, y tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró en el Jordán. ¿Y qué dijo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y tocando las aguas de Jordán, dice la palabra, y las aguas
se abrieron y pasó Eliseo en seco, donde un río de profundidad, y Dios le dijo: ya tú tienes la unción, ya tú tienes el poder, se te fue transferido lo que tú, ay, Sama, pero hubo que tener una característica de escogido, de dejarlo de atrás, mirar lo que estaba delante, ser obediente, ser humilde y honrar el manto de Elías. ¿Usted sabe qué dice la palabra de Dios? Y con esto concluyo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te sea de larga vida en la tierra que Dios te da. La palabra honrar significa respetar, obedecer. Si nos trapolamos a hombres y mujeres que Dios escoge para usted formarlo, desarrollarlo, ayudarlo y traerle los depósitos de Dios, si usted no respeta ni honra entonces yo creo que eso le va a limitar a usted llegar a lo que Dios a usted le ha prometido y lo que Dios tiene reservado para usted. Son características de un hijo, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Denle un aplauso a Cristo. A honrar el llamado de Dios, a honrar el hombre que Dios usó para desarrollar el llamado. El resultado fue que recibió la transferencia de la unción de Elías más la unción que estaba reservada para él. Recibió doble porción. Ese es el resultado de caminar hacia el llamado de Dios como escogido, para que se nos sea transferida el depósito que va a usar para nuestra asignación divina en esta tierra. A Cristo. Dile que te queda al lado: ¿eres escogido o eres llamado? Dile, y ahora mira, dile: porque Dios te escogió. ¿Cuánto Dios lo escogió?